Bienvenidos a esta nueva etapa de las conferencias de la red Neonet. Estas conferencias son un poco la herencia de las que realizamos en el primer proyecto de la red, que fue en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y que organizamos entre Miriam Cubas, Harry Robson y yo mismo. En este caso, lo que hemos pensado es organizarlas ahora desde la Universidad de Alcalá, y tienen también por objetivo un poco dar a conocer las investigaciones que realizan personas adscritas a la red o no sobre temáticas relacionadas con el Neolítico. Algunas de esas charlas harán referencia a investigaciones realizadas en la península ibérica y otras en otros puntos de Europa, es decir, que no hay un modelo común para todos. Bueno, en este caso, para la primera, tenemos el placer de tener a Berta Morell, que es investigadora Beatriu de Pinós del grupo de INDI de la Institución María Fontanals del CSIC de Barcelona, que nos hablará sobre su trabajo en contextos dinarios, vaya palabrita me has puesto, ¿no? Trabajo en contextos dinerarios, neolíticos, Funerarios. funerarios, pues me has puesto dinerarios, digo yo. Bueno, efectivamente me lo mandó ella, sobre contextos funerarios neolíticos de Centro Europa y el oeste del Mediterráneo, sobre cuestiones de tecnología, dieta y movilidad. Bueno, para las preguntas hay dos opciones. Una es que las hagáis a través del chat y otra es que al final de la charla levantéis la mano y David, que es nuestro técnico que está ahí en la sombra, os dará entrada uno a uno, porque si empezamos a hablar todos a la vez, pues será bastante más complicado. Y nada, pues adelante, Berta, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la red Neonet por todo el trabajo que estáis realizando y también bueno, pues por haberme invitado a participar en las conferencias que inauguráis este curso. Eh, bueno, como comentaba Juan en la charla, voy a presentar un poco los resultados de un proyecto que hemos estado realizando sobre contextos funerarios neolíticos en el sureste de Moravia, y básicamente nos hemos centrado en temas de cronología y de movilidad. Un poquito para... ¿Veis pasar la diapositiva? Perdón. Para justificar un poco el porqué del trabajo, bueno, en primer lugar, ¿por qué abordamos el tema de la cronología? Bueno, el tiempo, bueno, tampoco, ¿cómo decirlo? Bueno, esto se atañería más a físicos o a gente de otros campos, pero digamos que el tiempo en los arqueólogos nos sirve para poder medir los cambios. Básicamente en arqueología lo que hacemos es intentar ver cambios y continuidades en el registro que encontramos de las sociedades del pasado, y cuanto más acurado y preciso es el tiempo o la cronología sobre la que estamos trabajando, nos es mucho más fácil poder ver estos cambios y estas continuidades. En relación a la movilidad, pensamos que la movilidad es un tema que es interesante, que va más allá de la geografía, ya que nos permite comprender un poco las dimensiones económicas, sociales y también ambientales de las comunidades del pasado. Un poco si miramos la movilidad hoy en día, vemos que no solamente nos habla de desplazamientos geográficos, sino que también nos habla de conflictos, en el caso de guerras, de conflictos ambientales y económicos, en el caso de las personas que tienen que emigrar, pues, para buscar un futuro mejor. Y en el caso de estas comunidades, ¿no? que se ven forzadas a migrar, también podemos ver que hay variabilidad en ellas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de las temporeras, en el que vemos que son grupos de mujeres las que deben moverse o desplazarse por unos motivos muy concretos y que están asociadas a unas particularidades muy concretas, ¿no? Como por ejemplo podría ser el alto nivel de analfabetismo que está asociado a estas mujeres. Por otro lado, también hay otros tipos de debates actuales en relación a la movilidad hoy en día, como podría ser, por ejemplo, el tema de las personas que están como los nómadas digitales,
y las consecuencias económicas que están implicando en las grandes ciudades europeas, la aparición de estos nuevos grupos, o lo que habíamos llamado los tradicionales, bueno, ya no es un aspecto tan nuevo, ¿no? Pero de las personas, digamos, del norte de Europa que deciden pasar sus años de jubilación en el sur de Europa por motivos pues, de sol o los que sea, ¿no? Y que también evidentemente tienen un impacto en la economía y en la organización de las sociedades. Los ejemplos también serían los de las personas que no quieren moverse, como serían, por ejemplo, algunas comunidades rurales que están pidiendo a las instituciones pues, que haya políticas públicas que favorezcan estos entornos para que puedan quedarse, o incluso movimientos vecinales en ciudades que están muy masificadas por el turismo, y las implicaciones que esto está teniendo en relación a la vivienda, que está generando pues, que muchas personas se vean forzadas a irse de sus ciudades debido al incremento de los alquileres, ¿no? Y lo mismo tenemos otras situaciones en las que hay pues, otros colectivos que por los motivos que sean no pueden moverse, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso de los presos o personas con diversas discapacidades que pueden tener algún tipo de dificultad. Bueno, esto quizá es un poco obvio, todas estas casuísticas que estamos presentando, pero es verdad que en arqueología, quizá cuando pensamos en la movilidad, no siempre tenemos en cuenta toda la complejidad que hay asociada a ella, que la movilidad no únicamente nos habla de desplazamientos geográficos o de patrones de residencia, sino que también nos habla de toda la situación social y económica de las comunidades y de las consecuencias que los diferentes tipos de movilidades pueden tener en los grupos y en las dinámicas sociales. Un poco por qué centramos el trabajo en el Neolítico en el sureste de Moravia. Bueno, esta es la red del Neolítico. Supongo que muchos de nosotros nos interesamos en el Neolítico en su momento porque es un periodo que implica uno de los cambios más significativos en la historia de la humanidad. Sabemos que el inicio de la agricultura y de la ganadería pues, implicó unas consecuencias muy importantes en las sociedades del pasado, como fue, por ejemplo, el aumento de las tasas de natalidad, el crecimiento de la población, nuevas tareas económicas, nuevas enfermedades, fluctuaciones en las jerarquías sociales, ¿no? Y, digamos, también se asocia un poco a la construcción de los principales fundamentos de la construcción moderna del género en las sociedades actuales, y pensamos que es un periodo muy interesante porque nos puede intentar ayudar a ver los mecanismos que han ido funcionando a nivel social hasta llegar a la complejidad que tenemos hoy en día. Y en el caso del sureste de Moravia nos interesó especialmente esta región porque los primeros estudios que se han realizado sobre los patrones de movilidad de las comunidades neolíticas europeas se realizaron en esta región, donde hay unos grandes cementerios que vamos a presentar a continuación en la presentación. Y ya se habían realizado trabajos y ya estaba este debate, digamos, en nivel científico, ya se había iniciado y ya existía un corpus de datos sobre el que poder empezar a trabajar y generar nuevas hipótesis. Entonces, solo un poquito para poner en contexto, las primeras comunidades agrícolas de Europa Central se identifican arqueológicamente a través de lo que llamamos el horizonte de las cerámicas de bandas, que comúnmente se conoce como el LBK. Su foco inicial es la llanura de Hungría y se extiende rápidamente a la cuenca de París y a Polonia entre el 5500 y el 5000 Calvete. Sobre el origen genético de estas poblaciones, los estudios que se han hecho de ADN mitocondrial han concluido la existencia de hay un flujo de población nueva que llega a comienzos del Neolítico, pero que también hay una continuidad significativa con las antiguas poblaciones europeas de cazadores-recolectores. Esto coincide bien con los estudios que se han hecho de cultura material, que han sugerido una continuidad entre las tradiciones de talla lítica entre el Mesolítico final y el Neolítico antiguo. Estas comunidades se caracterizan por compartir algunos elementos, como la cerámica de bandas, y también por estas grandes estructuras domésticas rectangulares, hechas con materiales perecederos, tradicionalmente llamadas longhouses, y que se agrupan formando grandes agrupaciones de asentamientos. El patrón funerario más conocido del LBK está relacionado con inhumaciones individuales, a veces también encontramos cremaciones, que se agrupan en grandes cementerios. Los ajuares funerarios también son bastante característicos
Por ejemplo, pues tenemos estos vasos típicos de la línea Urban Dynamic, del LVK. También hay láminas de sílex, hachas y azuelas e incluso también adornos hechos con espóndilos. Sin embargo, las prácticas funerarias difieren ampliamente, ¿no? También se encuentran inhumaciones en contextos de asentamiento. También tenemos pequeños grupos de tumbas o de clústeres, recintos de foso, a veces con marcas de corte, roturas perimortem y signos de cremación, e incluso fosas comunes, más relacionadas con los últimos momentos del LBK, con signos de violencia, como sería, por ejemplo, Thalheim en Alemania o Aspar en Austria. Esta variabilidad en el registro tradicionalmente se ha explicado a partir de la diferenciación de dos fases cronológicas en el LBK. Tendríamos una primera fase que está caracterizada por un gran número de contextos funerarios y de hábitat muy grandes y muy homogéneos, que representaría este momento como de auge del horizonte, y una segunda en la que se ha documentado una regionalización y diversificación de prácticamente todos los ámbitos, patrones funerarios, estilísticos y de asentamiento, ¿no? Y hay determinadas evidencias que han planteado una posible crisis o colapso que marcaría este momento final del horizonte con estos episodios de violencia, como sería el caso de Thalheim que he mencionado anteriormente, cambios en el patrón de asentamiento, descenso en el número de poblados, etc. Un aspecto interesante de los contextos funerarios de la LBK es que, como he comentado anteriormente, en algunos de ellos se realizaron los primeros trabajos sobre movilidad de las comunidades neolíticas europeas, a partir de los métodos de isótopos de estroncio y también de oxígeno. Sobre los resultados de estos trabajos se asentaron las primeras propuestas sobre los patrones de movilidad de estas comunidades y también sobre los patrones de residencia de los primeros grupos neolíticos. Brevemente comentar que el estroncio es un elemento químico que principalmente se origina por la erosión de los minerales de roca. Las firmas isotópicas de estroncio del suelo pasan a los seres humanos a partir de la cadena trófica y la huella isotópica de estroncio varía en cada región geológica, ya que depende de diferentes factores como por ejemplo las condiciones atmosféricas, geológicas o la distancia respecto al mar. El estroncio se incorpora en nuestro esmalte y dentina primaria durante la mineralización de los tejidos y este proceso de mineralización en nuestros molares se da en edades muy tempranas y no se modifica a lo largo de nuestra vida. Si tenemos en cuenta que los individuos neolíticos consumían recursos cercanos a la zona de hábitat, podemos establecer una correlación. Es decir, si la huella isotópica que documentamos en el molar del individuo inhumado es diferente de la huella isotópica que documentamos en el contexto geológico donde hemos encontrado el enterramiento, podemos inferir que esta persona se ha movido a lo largo de su vida. En el caso de los isótopos de oxígeno, el proceso es muy similar, pero viene determinado por la influencia de los recursos acuáticos y de los índices de precipitación. Como ya he mencionado antes, uno de los primeros análisis de isótopos sobre esmalte de estroncio se realizó en los cementerios de Nitra y Vedrovice, que son dos cementerios muy emblemáticos del horizonte que se encuentran en la zona del sureste de Moravia. Son unos trabajos que se realizaron en los años 2000 y que tuvieron mucho impacto, ya que los resultados del análisis, bueno, miran un poco los gráficos, la zona, digamos, está marcada en color gris, marcaría el rango de la huella isotópica local en ambos cementerios. Los resultados lo que indicaron es que teníamos una mayoría de individuos, tanto femeninos como masculinos, como no adultos, que serían locales, los valores isotópicos de estroncio serían locales, y que la mayoría de los valores no locales estarían relacionados con individuos femeninos. A partir de estos resultados se hicieron varias interpretaciones y entre ellas se propuso que estas comunidades estaban relacionadas con prácticas exogámicas de tipo patrilocal. Es decir, que serían los individuos femeninos los que se movían entre grupos y que los masculinos permanecerían siempre en la misma comunidad durante toda su vida. Sin embargo, cuando empezamos a leer con profundidad la bibliografía y a mirar revisadamente los contextos, estas hipótesis explicativas de los resultados nos empezaron a generar algunas dudas, ¿no? En primer lugar,
pensamos que había una sobrerepresentación de muestras isotópicas de estroncio procedentes de contextos de cementerio respecto a los enterramientos en asentamiento, y esto podía exagerar la variabilidad de los cementerios, sugiriendo que quizá representaran una población más heterogénea en sus valores isotópicos que los asentamientos. En segundo lugar, no se disponía de determinaciones cronológicas por métodos absolutos, sobre todo en relación a los enterramientos en asentamiento, por lo que no era posible comprobar si los diferentes contextos funerarios eran contemporáneos o no en el tiempo y si sus resultados de los valores isotópicos podían analizarse o no en términos sincrónicos. Es decir, si la variabilidad que estábamos viendo en el registro podía ser sencillamente debido a que estábamos hablando de momentos temporales diferentes o no. Así que tuvimos la oportunidad de hacer un nuevo proyecto y decidimos un poco aumentar el número de muestras que teníamos de isótopos y también de fechas radiocarbónicas, y también el número de contextos muestreados. Se muestrearon contextos de cementerios, como puede ser Verovice o Nitra, pero también otros contextos en los que teníamos enterramientos en asentamientos o en estos pequeños clústeres que he mencionado. En relación a la cronología, no voy a entrar mucho en detalle sobre los resultados, pero a grandes rasgos decir que los modelos, las modificaciones que hicimos de las dataciones radiocarbónicas mostraron un alto grado de contemporaneidad entre todos los contextos analizados. Así que tanto enterramientos en asentamiento como cementerios son contemporáneos y se podía analizar todos los datos como parte, digamos, en términos sincrónicos, como parte de una misma población. Cuando hicimos una revisión de los datos antropológicos, del registro antropológico que había en cada uno de los cementerios, nos dimos cuenta también de algunos posibles sesgos. Por ejemplo, vimos que en el caso de los cementerios, y de estos pequeños clústeres, había una mayor prevalencia de esqueletos biológicamente femeninos en comparación a la cantidad de esqueletos biológicamente masculinos. Sin embargo, en las tumbas en contextos de asentamiento encontramos un patrón completamente opuesto. Vemos que hay una mayor frecuencia de individuos masculinos y de individuos no adultos. Si nos fijamos en la edad de los muertos, también podemos ver diferentes patrones en los distintos yacimientos, especialmente entre los individuos masculinos. Por ejemplo, en el caso de Bedrovice Sidlis, vemos que exclusivamente se encontraron individuos maduros, mientras que en Bedrovice Zadborem solo encontramos individuos adultos jóvenes, ¿no? En el caso de Tesechiche Quillovice, la mayoría son jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? El único lugar de enterramiento que se caracteriza más o menos por una distribución equitativa de los grupos de edad masculinos es Bornostar y Liskovic. Así que los resultados nos están sugiriendo que la proporción de individuos femeninos y masculinos en cada uno de los sitios puede ser un factor que sesgue y que determine la mayor o menor presencia de individuos locales o no locales en los valores de estroncio. Respecto a los patrones de movilidad determinados por los estudios de isótopos, vemos este gráfico donde tenemos una dispersión general de todos los datos, de individuos femeninos en verde, masculinos en azul y no adultos en violeta, y en gris nuevamente marcamos el intervalo de la huella isotópica local. Este gráfico nos muestra que tenemos una mayoría de la población que, según los isótopos de estroncio, es de origen local, es decir, que no se movió, y que la mayoría de datos no locales están relacionados con individuos femeninos. Y esta relación es estadísticamente consistente. Sin embargo, hay algunas excepciones, como sería el caso de Burnostar y Liskovic, en la que únicamente se enterraron individuos masculinos, pero en la que también hay individuos masculinos asociados a valores no locales, por lo que no todas las prácticas de movilidad de estas comunidades pueden ser explicadas en términos de patrilocalidad. El predominio, sin embargo, del sexo femenino relacionado con estos valores no locales se hace más evidente cuando analizamos cada uno de los molares de los individuos de manera separada.
En estos gráficos podéis ver los datos por los cementerios de Bedrovice y el contexto funerario de Tesetice, y vemos que esta correlación es significativa en relación al molar 3. Con esto lo que queremos decir es que la mayoría de valores no locales están relacionados con este tercer molar, y esta relación es estadísticamente significativa. También están asociados con el molar 1 y con el molar 2, pero no hay una asociación estadísticamente significativa, ¿eh? En términos cuantitativos, hay más mujeres con el molar 1 relacionadas con movilidad que individuos masculinos. Eh, Estos resultados lo que nos están mostrando es que la movilidad de estos individuos va aumentando a medida que avanza su edad, y que por lo tanto la categoría de edad está relacionada con la movilidad de estas comunidades, y es especialmente interesante esta movilidad se dé especialmente en relación al molar 3. Esto contradice las hipótesis anteriores que la relacionaban con momentos más tempranos de la edad del individuo, en el molar 2. Y también es especialmente interesante porque el molar 3 se relaciona con los inicios de la pubertad. Así que esta movilidad estaría mayormente relacionada con este momento de la vida de los individuos. También hicimos una revisión de la huella isotópica de estroncio local de la región, de las diferentes regiones geológicas de la zona del sureste de Moravia. Esta revisión la hicimos gracias a la creación de una base de datos con todos los datos de estroncio que había de muestras geológicas y de microfauna arqueológica. También hicimos nosotros algún muestreo más de algunas muestras de microfauna de los asentamientos, de los contextos que estábamos analizando. Y hicimos este pequeño mapa donde podíamos ver un poco las diferentes huellas isotópicas que había en la región. Y estos datos los comparamos con los datos que teníamos sobre los individuos. Y pudimos ver que existe una movilidad pues, que es bastante... bueno, que hay diversidad en los patrones de movilidad de estas comunidades. En primer lugar, en relación a los individuos locales que aproximadamente se encontrarían en esta franja, vemos que todos sus valores siempre están asociados con las zonas geológicas del Proteozoico o del Paleozoico. Esto lo que nos estaría diciendo es que estos individuos que por el estroncio los vemos como locales, o bien no se han movido en absoluto de la zona en la que los hemos encontrado, y si se han movido en estas zonas que se encuentran más hacia el oeste de los contextos analizados. Tenemos algunos individuos, como por ejemplo estos dos de aquí, que son un masculino y un femenino, que presentan valores muy diferenciados del resto y que no hemos podido correlacionar con ninguna zona geológica cercana. Esto lo que nos está indicando es que estas personas en algún momento de su vida se desplazaron o provinieron de zonas muy alejadas que no las hemos podido identificar. Finalmente, la mayoría de datos de los individuos femeninos que asociamos como no locales se correlacionan con zonas geológicas muy cercanas a los asentamientos. Esto nos indicaría que estas personas, si se han movido probablemente en zonas muy cercanas de los contextos a los que las hemos hallado. Sin embargo, esto nadie puede desmentir que quizá estos valores de estroncio que asociamos a estas zonas tan cercanas no puedan encontrarse también en otras zonas geológicas mucho más alejadas que no las hemos documentado, ¿no? Así que no, en teoría no podemos interpretarlos no podemos interpretar nada más que decir que su origen es no local, ¿no? Pero si esta movilidad es muy cercana o muy alejada, es difícil de probar. Sin embargo, esta hipótesis que relaciona esta movilidad con estos movimientos a corta distancia se hace un poco más fuerte o se refuerza cuando comparamos los datos del estroncio con los datos del oxígeno. Como he comentado anteriormente, el oxígeno está relacionado con los recursos acuáticos y los índices de precipitación, ¿no? Entonces, estos resultados nos han sugerido una movilidad que, si bien se dio en áreas geológicas diferentes, como muestra el estroncio,
estas áreas geológicas tenían recursos hídricos o tasas de precipitación muy similares a la de los asentamientos, de tal modo que el oxígeno de alguna manera estaría reforzando la hipótesis de que estos individuos que se movieron no se movieron de zonas muy, muy, muy alejadas a la de los enterramientos en los que los hemos encontrado. Para intentar explorar los posibles factores explicativos que estén vinculados a esta variabilidad en los patrones de movilidad de estas comunidades, también decidimos que podía ser interesante explorar otros datos, ¿no? Otro tipo de datos, como podrían ser, por ejemplo, los patrones dietéticos, a partir de lo que se llaman los isótopos de nitrógeno. Como podemos ver en este gráfico, en el que tenemos los individuos femeninos y masculinos, podemos ver que los valores son estadísticamente significativos entre individuos masculinos y entre individuos femeninos. En general, los individuos masculinos asocian a valores de nitrógeno más elevados que los femeninos. Sin embargo, si analizamos únicamente los individuos femeninos y no tenemos en cuenta los masculinos, vemos que estas mujeres biológicamente, bueno, estas mujeres que están relacionadas con valores de estroncio no locales, es decir, que asumimos que se han movido, además están relacionadas también con valores de nitrógeno más bajos que las que no se han movido, ¿no? Estas diferencias podrían estar relacionadas con tasas de consumo de proteína diferenciada, pero también pueden estar relacionadas con el consumo de animales de otras áreas con diferentes sistemas de abono o que no han estado abonadas o incluso sin ningún tipo de abono, ¿no? Para poder explorar un poquito más qué es lo que está pasando aquí en relación a la dieta, deberíamos cruzar estos datos con otro tipo de datos dietéticos, ¿no? Pero lo que está arrojando luz, estos isótopos sobre nitrógeno, es que existe una relación bastante importante y significativa entre la movilidad y la dieta de estas comunidades. Finalmente, también quisimos correlacionar los patrones de movilidad y dieta con los ajuares de los individuos. Respecto a la presencia y a la ausencia de ajuar, no vimos ningún tipo de relación estadísticamente significativa. Es decir, que el hecho de tener determinado consumo de proteína animal o haberse movido o no haberse movido o ser un individuo femenino o masculino no implica ningún tipo no tiene ninguna implicación en relación a ser enterrado con o sin ajuar. Sin embargo, sí vimos alguna relación estadísticamente significativa entre el sexo de los individuos y la presencia de algunos artefactos. Por ejemplo, los individuos masculinos que están relacionados con niveles de nitrógeno más altos tienen más posibilidad de estar enterrados con herramientas líticas y óseas, así como con vasos cerámicos. Por el contrario, los individuos masculinos con valores más bajos están más relacionados con una menor presencia de ajuar funerario. Los individuos femeninos, en cambio, no presentan ningún tipo de asociación estadísticamente significativa con ningún tipo específico de ajuar. Sin embargo, los individuos femeninos que tienen un origen no local tienen menos probabilidades de estar enterradas con algún tipo de ajuar funerario que su origen, digamos, que es local. Finalmente, con respecto a la dieta, como hemos comentado, este grupo de individuos femeninos que están relacionados con la movilidad también están relacionadas con unos niveles de nitrógeno más bajos, que lo que llevaría a abrir nuevas hipótesis en relación a una variación en la dieta. Así pues, pensamos que los resultados del estudio mostraron un mosaico más complejo, en el que se vio que el sexo influyó en los patrones de movilidad, es decir, los individuos femeninos eran más móviles que los masculinos, pero sin embargo también observamos diferentes patrones de movilidad entre individuos del mismo sexo biológico. Así que hay una mayor complejidad en el registro arqueológico que no únicamente se puede explicar por categorías biológicas, sexo femenino o masculino, sino que quizá deberíamos profundizar un poco más en el impacto de otro tipo de categorías sociales. Según los datos disponibles, el tercer molar es el que está más relacionado con los valores isotópicos no locales, lo que sugiere que la movilidad
de estas comunidades aumentó significativamente desde el comienzo de la pubertad y la adolescencia temprana. Por lo tanto, la edad es un factor importante relacionado con la movilidad, y este es un resultado relevante porque los estudios posteriores lo habían relacionado con momentos más tempranos de la edad del individuo, con el molar 2, y además pone sobre la mesa esta posible relación entre el inicio de la pubertad y la movilidad en el sí de la comunidad. Por otro lado, los resultados mostraron que el contexto funerario no es un factor determinante, es decir, el hecho de estar enterrado en cementerios o en contextos de asentamiento o en pequeños clústeres no tiene ningún tipo de implicación en relación a la movilidad de los individuos. Por otro lado, el hecho de que la cronología ha demostrado que todos los tipos de contextos funerarios son contemporáneos cuestiona un poco las teorías tradicionales en relación a las dos fases diferenciadas del horizonte del LBK, que hablan de esta primera fase sobre los cementerios y una segunda fase con mucha más diversificación, sino que parece que todo es mucho más contemporáneo de lo que creíamos, o al menos en relación a los contextos que estamos analizando. La revisión del registro antropológico está mostrando que hay una distribución desigual entre los sexos y rangos de edad en los distintos patrones funerarios. Este sí que es un factor determinante, la edad o el sexo de los individuos. Y esta presencia desequilibrada que hemos documentado en relación a los individuos masculinos podría explicarse por la presencia de un acceso diferencial a determinadas prácticas funerarias definidas por el sexo y la edad, pero también podría indicar algún tipo de patrón de movilidad en función del sexo, es decir, relacionada con los individuos masculinos, que no podemos identificar en el registro. Los datos isotópicos nos han mostrado la posibilidad de diversas realidades, de diversos tipos de movilidad dentro de estas comunidades, y han mostrado una complejidad mayor a la tradicionalmente considerada, ¿no? Además, estos datos también están abriendo nuevas hipótesis que relacionan esta movilidad no a temas de parentesco, sino a movilidades a corta distancia, que podría ser aproximadamente a unos 50 kilómetros de los contextos de enterramiento. Finalmente, las correlaciones con estos tipos de indicadores, como podrían ser los ajuares funerarios o los patrones de dieta, han mostrado que existen correlaciones, es decir, que el hecho de moverse o no moverse tiene implicaciones en relación a los ajuares funerarios, la forma en la en los ajuares con los que los individuos están enterrados, y además también en los patrones de dieta. Así pues, a modo de conclusión, podríamos decir que la dicotomía biológica entre mujeres y hombres, así como la hipótesis en torno a la patrilocalidad, no son un marco analítico adecuado para interpretar los patrones de movilidad de estos primeros agricultores en la Europa central. Y digamos que estos nuevos datos ponen un poco de relieve la necesidad de adoptar una perspectiva un poco más interseccional a la hora de interpretar los datos, integrando diferentes tipos de categorías sociales. Debido a la variabilidad que hemos encontrado en las posibles prácticas de movilidad de estos grupos, pensamos que quizás sería más preciso hablar de movilidad en términos de individuos móviles e individuos no móviles, en lugar de local y no local, como ya se han señalado otros investigadores. Tiene sentido interpretar estos individuos no locales simplemente como más móviles que el resto de su comunidad, teniendo en cuenta que esta movilidad probablemente era de corta distancia. Finalmente, para aproximarnos a los posibles factores o motivos de las diferentes movilidades, pensamos que sería interesante analizar otro tipo de datos arqueológicos que puedan estar vinculados con la movilidad, ¿no? Por ejemplo, podría ser interesante los análisis osteológicos de la actividad física, que puedan determinar determinadas actividades más relacionadas con la movilidad, o, por ejemplo, estudiar el microdesgaste de los dientes para poder profundizar un poquito más en los patrones de dieta de estas comunidades, y también elaborar, por ejemplo, los trabajos funcionales de las herramientas líticas. De hecho, la compañera Alma Masclam ya en 2021 hizo una publicación
de su trabajo sobre el uso de el uso funcional de las hachas pulidas encontradas en estos enterramientos, y ella documentó una cierta división sexual del trabajo en estos grupos, es decir, que el sexo sería un factor determinante en relación al uso de estas herramientas. Lo que estamos viendo, pero, es que a medida que el registro de isótopos de estroncio de estos contextos funerarios del LBK está creciendo y cada vez se hacen más datos y hay más proyectos y más gente trabajando en ellos, eh, estamos viendo cada vez un mosaico mucho más complejo, ¿no? Aquí hay varios gráficos de datos de la zona más occidental, de cementerios de la zona más occidental del LBK, ¿no? En concreto de Alemania y de Austria. Como podéis ver, por ejemplo, en el caso de los cementerios de Eiterhofen y Klein-Hadersdorf, vemos que tenemos una mayoría de individuos locales en el que parece que no hay apenas movilidad, y la movilidad que se ha documentado se ha relacionado con actividades de transhumancia, ya que los valores se correlacionan con los que se han hecho con fauna. Lo mismo por el caso de Schwetzingen, en el sureste de Alemania, en lo que vemos una mayor movilidad en los individuos masculinos que en los femeninos, o sea que sería completamente contrario a lo que hemos mostrado anteriormente. También se ha relacionado con prácticas de transhumancia, debido a que estos valores no locales de los individuos masculinos coinciden con los valores que se han hecho de las muestras de fauna. O el caso de este sitio de Niedermorlen, en el que la mayor movilidad, en cambio, se ha documentado en los individuos no adultos en vez de los adultos. Por otro lado, la interpretación de los datos cada vez se está haciendo más compleja, también cuando analizamos los últimos estudios que se han hecho de ADN mitocondrial de estas comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos los casos de los últimos trabajos que se han publicado en los cementerios de Nitra y de Derenburg y Stuttgart-Mühlhausen, en los que se han documentado, perdón, que solo alrededor del 60% en el caso de Nitra y del 25% en el caso de los cementerios alemanes, solo el 60 y el 25% de los individuos tienen parientes biológicos enterrados en el mismo sitio. Este bajo grado de relación de parentesco en los cementerios sugiere que no únicamente los individuos que determinamos como no locales a través del estroncio se mudaron de sus lugares de origen, sino también parece que los locales, ¿no? Tanto femeninos como masculinos, y aquí tampoco estaban relacionados genéticamente, ¿no? Este conjunto de datos nos hace pensar quiénes están enterrados en estos contextos y qué los define como un grupo que se unió en la muerte, ¿no? Abre la posibilidad quizá de entender estos grupos funerarios no como una representación directa de una comunidad viva, ¿no? Y de sus estructuras de parentesco, sino como algo completamente diferente de lo que solíamos pensar. Este es uno de los últimos trabajos que tenemos en curso, que vamos a publicar brevemente, en el que únicamente nos hemos centrado en analizar la cronología de estos cementerios, ¿no? Hemos recogido todas las dataciones que había disponibles, que habían publicado otros compañeros en otros proyectos, y además hemos hecho baterías nuevas de dataciones de diversos cementerios del LBK. Los cementerios en general los hemos considerado como algo estático, ¿no? Que no fácilmente está sujeto a cambios, y que en cierto modo es como representativo de la norma social, ¿no? De cada contexto. Solemos suponer que los cementerios reciben enterramientos a un ritmo constante y que perduran mucho tiempo a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, lo que estamos viendo en estas modelizaciones que estamos haciendo en los diversos cementerios del LBK, estamos viendo que estos cementerios no están siguiendo una expansión del este al oeste, como tradicionalmente se había considerado, sino que hay un alto nivel de contemporaneidad entre todos ellos, es decir, que son mucho más simultáneos en el espacio y en el tiempo de lo que habíamos considerado, y que su uso es muy, muy, muy corto, ¿no? Alrededor de unos 300 años. Así que, de alguna manera, estos datos van acorde a los datos de ADN que se han publicado, y están demostrando que estos cementerios no son marcadores estáticos de una vida sedentaria, ¿no? Del cambio a una vida sedentaria,
sino que son un reflejo del alto nivel de dinamismo y de interconexión de todas estas comunidades del LBK, ¿no? Los modelos tradicionales habían atribuido la aparición de los cementerios principalmente a presiones demográficas y a una cierta reducción de la movilidad en estas comunidades, ¿no? Y en cambio lo que estamos viendo es completamente lo diferente, es completamente diferente, ¿no? Sino que son fruto de interacciones y de intercambios culturales muy, muy rápidos entre estas comunidades, ¿no? Lo que explicaría el hecho de que las personas que allí están enterradas tengan estos bajos niveles, estos bajos porcentajes de relaciones genéticas de parentesco entre sí. Bueno, en relación al trabajo más centrado en los isótopos, lo publicamos la pasada primavera. Aquí está, fue un trabajo conjunto con otros compañeros de otras instituciones que también pues, me gustaría mencionar y que estuvieran reflejados aquí. Y si alguien pues, tiene interés, pues aquí hay la referencia de la publicación. Y ya para acabar, así muy brevemente, bueno, no sé qué tal vamos de tiempo. Bueno, sí, sería bien. Vamos bien. Sí. Eh, Contaros, bueno, un nuevo proyecto que hemos empezado este mes de septiembre, eh, que parte de todos estos trabajos previos que hemos estado comentando aquí un poco en la charla. E intenta ir un poco más allá y profundizar en las nuevas posibles hipótesis que nos han ido surgiendo, ¿no? Básicamente tiene por objetivo aproximarse de manera interseccional a los patrones de movilidad de estas comunidades. El concepto de interseccionalidad es un concepto que lo encuñaron las feministas, los movimientos feministas de las mujeres negras en los años 70 y 80, y hacían reivindicaciones, sus reivindicaciones lo que querían reflejar es que las críticas que se estaban haciendo las mujeres, digamos, feministas de clase media occidentales no tenían en cuenta las particularidades de las desigualdades que las mujeres negras sufrían por el hecho de ser mujeres y también de ser negras, ¿no? Entonces hubo diversas investigadoras asociadas a estos movimientos feministas que empezaron a hablar de interseccionalidad, ¿no? Y a describir la identidad como algo que se va construyendo debido a la interacción de diversos ejes de diferencia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues el sexo, la edad, la orientación sexual, el origen, etcétera, ¿no? Y que todas estas identidades se combinan y pesan unas más sobre las otras en función del contexto o de la situación en la que se encuentre el individuo. Evidentemente, como toda propuesta teórica, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Hay quien dice que esto tiene unos problemas metodológicos un poco complicados porque es muy difícil poder determinar qué identidad está prevaleciendo más en una situación o en la otra. Hay otros críticos que dicen, por ejemplo, que esta visión de la interacción entre diversas identidades parte de una concepción muy occidental de cómo se configura la identidad y que en otros contextos este marco no funcionaría como marco de análisis, o incluso hay otras perspectivas que están diciendo que esta perspectiva lo que hace es omitir un poco las causas subyacentes de las desigualdades, ¿no? Y que no es relevante. Pero sea como sea, es verdad que como marco analítico, visto la variabilidad que hemos encontrado en el registro arqueológico, pues es una perspectiva que quizá nos puede ayudar un poco más a entender la realidad que encontramos en el registro arqueológico. Sea como sea, de hecho es que es una perspectiva que está muy a la orden del día en los programas políticos actuales, aunque son los debates que se dieron en Estados Unidos en los años 80 y 90, pues hasta hace relativamente poco no han estado en la orden del día de las instituciones políticas públicas, pero esto, bueno, haciendo un Google, bueno, buscando un poco por Google, pues podemos ver cómo el Ministerio de Igualdad o la Comisión Europea está incluyendo la perspectiva interseccional en muchas de las políticas públicas sobre igualdad de género en general que se están promoviendo, ¿no? Tampoco es una perspectiva nueva en arqueología. La idea llegó en arqueología en los años 90 a través de la antropología
y de diversas investigadoras, sobre todo norteamericanas, que empezaron a hacerse eco de la importancia del análisis simultáneo de género en combinación con otras categorías sociales. Y la arqueología española también, también se ha hablado, esta perspectiva también ha aparecido. Quizá en algunos casos no se habla directamente de interseccionalidad, pero por ejemplo en los trabajos de Almudena Hernando sobre la identidad, de alguna manera ya se ve también esta perspectiva. También los trabajos de Sandra Montón, en la que habla de la igualdad transversal en relación a las comunidades largáricas, pero está introduciendo también la importancia de cómo operan diversas categorías sociales sobre la identidad de los individuos, incluso bueno, haciendo una búsqueda sobre los trabajos que habían encontrado. Encontré este trabajo de Sandra Lozano en el 2019 en unas jornadas de jóvenes investigadores en arqueología, en la que ya proponía la importancia de adoptar esta perspectiva. Seguro que hay muchísimos otros trabajos de otros compañeros que probablemente he olvidado mencionar, pero bueno, quería hacer estas referencias un poco para que se hiciera, bueno, pues para enseñar un poco que no es una perspectiva nueva y que hay mucha gente que ya lleva mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Entonces, el trabajo en este proyecto hay un equipo interdisciplinar en el que hay especialistas de diversas instituciones y que están especializados en diferentes técnicas y metodologías. Y bueno, a los que estoy muy agradecida que hayan querido colaborar y participar en el proyecto. Bueno, y básicamente la idea es intentar abordar la movilidad desde una perspectiva interseccional a partir del estudio del registro, del registro funerario de estas primeras comunidades del LLDK. Básicamente, proponemos profundizar en los estilos de vida, las actividades de estas comunidades. En relación a los estilos de vida, queremos ampliar el tipo de análisis que hemos realizado, centrándonos sobre todo en el cálculo dental y el microdesgaste dental, para poder complementar un poco los datos que nos han ofrecido los isótopos de dieta, ¿no? Es decir, no únicamente poder ver las fuentes de consumo general, sino también poder ver un poco pues qué tipo de alimentos en concreto se han consumido, qué fuentes de proteína particulares han aparecido o qué plantas específicas, ¿no? Así como, por ejemplo, ver qué tipo de tejidos vegetales o ver algún tipo de variación en la dureza de los alimentos. Finalmente, quizá también estaría bien poder ver marcadores de estrés musculoesquelético, ¿no? Para ver si hay algún tipo de relación entre la movilidad y el estilo de vida de estas poblaciones. En relación a las actividades, se va a continuar haciendo un refuerzo sobre la caracterización de los ajuares, como los estudios que hemos mostrado anteriormente. También se va a continuar en el estudio funcional de las herramientas líticas y macrolíticas. El macrolítico ya se realizó, son los trabajos de Alba Masclans, pero los nuevos compañeros que también van a participar en el proyecto se van a centrar en el tema más de la lítica. Y finalmente, realizar algún tipo de isótopos de fauna para ver si la movilidad que identificamos puede estar relacionada o no con la posible transhumancia. Y pensamos que, bueno, pues que de alguna manera la integración de todos estos tipos de datos sobre un mismo tipo de contexto, pues de alguna manera nos puede intentar ayudar a entender un poco mejor las dinámicas sociales de estas comunidades y ver un poco cómo las diferentes categorías sociales de estos grupos se interrelacionan y tienen efecto en la forma en que estas en que estos grupos pues vivieron y se desarrollaron en el tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias. Igual quitamos la presentación o no, o la dejamos. Vale. Va. Si tenéis alguna pregunta, eso, o la hacéis por el chat, o si no, levantáis la mano y si no, yo hago un par de preguntas, Berta. Bueno, yo voy haciéndolo, si no, eh, porque si no podemos estar esperando aquí. Vale, yo tenía un par de detalles nada más. Uno, al principio hablabas de que en la tabla ponías masculinos, femeninos, de no adultos. Ahí entiendo que son los infantiles. Hmm. Eh, ¿Todos los infantiles tienen la misma edad o no? ¿O no recuerdas?
Ahora no tengo todos los datos en concreto, pero no tienen todos la misma edad. Vale. En relación a eso, cuando pone los gráficos de lo de cuáles son los locales y no locales, me ha parecido ver que solo hay un niño que está fuera del rango de los no locales. Eso significaría que no se mueven los madres y las padres con los niños, sino que solo se mueven las madres, especialmente sin niños. Eh, Tendría que mirar, ahora mismo no sé la edad de este niño, pero en el caso de los no adultos es un poco problemático porque los valores pueden estar afectados por el tema del alletamiento, no sé cómo se dice en castellano, no me sale, De la alimentación de leche, vamos, sí, sí. sí, a través de la madre. Entonces, que quizá lo que nos está dando es el valor de la madre, no el del niño. En todo caso, está claro que los niños no se mueven. Sí, Por lo tanto, si se mueven las mujeres sin niños. sin los niños. Bueno, ¿No? o se mueven antes de tener los niños. Eso. O se mueven, ya, pero si son madres tampoco se mueven, pues se moverían con los niños. Exacto. Sí. Eso es un dato curioso, ¿eh? Y nada, lo último, si conociendo que con lo que trabajas en Cataluña, si estos modelos un poco se repiten para la zona catalana. Es decir, si esto no solo es un modelo, esa diversidad de situaciones también se daban en Cataluña. Eh, bueno, los datos que hay del Neolítico Medio en Cataluña, también hay menos movilidad de lo que hay hecho. Se ve que hay una menor movilidad, que es muy curioso porque, bueno, a ver, hay menos movilidad y la que hay, que es menor, también está más relacionada con los femeninos, que Ujú, eso es muy interesante. Pero en el caso del Neolítico Medio en Cataluña, que haya tan poca movilidad es muy curioso porque están relacionados con estas grandes redes de intercambio. Entonces, lo que esto indica es que o bien eh, estos intercambios se daban en desplazamientos muy cortos en el tiempo que no dejan huella en el estroncio, o bien han sido los materiales los que se han ido desplazando entre grupos, ¿no? Y ujú. eso es muy interesante. Y en el caso del neolítico final, a mí me da un poco la sensación que los datos en Cova del Frara, donde vimos que había todos estos individuos de orígenes muy diversos, pero que se entierran todos juntos allí, a mí me recuerda un poco a lo que se está viendo aquí en los cementerios, que hay tan poca relación genética entre ellos, ¿no? Que parece que quizá, no sé, yo al menos cuando veo un contexto funerario me imagino como que son una misma comunidad, que han vivido juntos y que se entierran allí, pero parece que no, que quizás, no sé, para ellos la comunidad era algo mucho más extenso de otros grupos, o no sé. Está bien. Bueno, no sé si hay ninguna pregunta más. En principio parece que no, Berta. Somos poquitos. Sí. Bueno, en Bueno, todo muchas caso, gracias. no, muchas gracias a ti y entiendo que ahora será, pues Miriam hará la información de la próxima charla. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y después a los que nos vean después en remoto si conseguimos que esto se haga en remoto. Vale. Venga, un abrazo. Muchas gracias Chao. a todos. Chao. Adiós.